Hola, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes en Periodísticos Telemedellín. Gracias por encender sus televisores y conectarse con el canal de la ciudad. Hoy analizaremos dos temas fundamentales. El primero tiene que ver con los diálogos de paz que iniciarán en los próximos días entre el gobierno y el ELN. También hablaremos sobre la marcha convocada por el Centro Democrático que se tiene programada para este sábado 2 de abril. Le damos la bienvenida a la senadora por el Centro Democrático, Paula Holguín. Senadora, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y yo aprovecho que empezamos en la introducción para hacer una aclaración. Esta es una marcha ciudadana que nosotros vamos a acompañar, pero no es una marcha que sea de partido. Y eso también es importante que lo sepa la ciudadanía. Perfecto, ya vamos a hablar precisamente de ese tema para que aclaremos todos esos detalles. Y también saludamos al sacerdote Juan Carlos Velázquez, sacerdote y analista del conflicto. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, empecemos, senadora. ¿Cuál es su posición frente al proceso de paz con el ELN? Bueno, la verdad es que lamentablemente frente a este proceso yo tengo el mismo escepticismo que frente al proceso con la FARC. Y tengo el mismo escepticismo porque creo que se están cometiendo los mismos errores. Con el ELN se inició la etapa exploratoria en enero de 2012. Hasta ahora se va a empezar a hacer público el proceso. ¿Qué preocupación tiene uno? Se inicia el diálogo sin exigir el cese unilateral de toda actividad criminal. Solo el año pasado el ELN asesinó 40 soldados y policías según el propio Ministerio de Defensa. Según el Ministerio, cometió más de 30 actos de terrorismo. Según el Ministerio, secuestró 22 personas. Hoy se inicia el diálogo y la FARC no ha cesado la actividad criminal. Además, se inicia en un momento donde hay un grave antecedente. El gobierno quiso aparecer lo de Cabrales como un gesto humanitario y en realidad la familia pagó rescate para que lo liberaran. Entonces es premiar el crimen. A uno le preocupa que no se exija el cese porque para la sociedad es muy difícil confiar en un proceso cuando la organización con la que se está negociando sigue cometiendo actos criminales. A uno también le preocupa que el gobierno dice que este proceso es un proceso que corre paralelo, pero que va a tener elementos de la negociación con la FARC. Los colombianos hoy tenemos dudas frente a esa negociación con varios temas. ¿Qué temas? El tema de impunidad. El tema de elegibilidad para quienes cometieron delitos atroces y de lesa humanidad, el tema de narcotráfico como delito conexo al delito político. Hay muchas dudas, hay muchas dudas. Hoy ellos están hablando de una agenda de 6 puntos, de una agenda donde va a haber participación de sociedad civil, que es muy importante también definirla. ¿Quién es la sociedad civil? ¿Quiénes son los que van a participar? ¿Cómo van a participar? ¿Sobre qué temas? Porque quieren hacer ver como una agenda limitada a 6 puntos, pero cuando uno empieza a leer los puntos se da cuenta que cabe cualquier cosa, que se va a negociar. Entonces yo, la verdad, lamentablemente soy muy escéptica, tengo muchas preocupaciones y una de las angustias es que se haya iniciado el proceso sin exigir, por ejemplo, la liberación de todos los secuestrados, sin exigir el cese unilateral de toda actividad criminal por parte del ELN, y con la angustia del proceso con la FARC, que es un proceso que ya lleva públicamente más de 3 años, porque en realidad es un proceso que lleva como 6 años, y donde no se han visto gestos de paz por parte de esa organización. Sacerdote Juan Carlos Velázquez. Bueno, ahora yo difiero en cuanto que lo primero es que yo veo con esperanza. Primero, que realmente en más de 50 años la solución al conflicto armado colombiano no ha sido propiamente el responder con las armas. Es una de las cosas que lleva un desgaste del país. Incluso nos acostumbramos a una cultura de la violencia, a una cultura de la confrontación, de la guerra. El común de la gente a mí me impresiona muchísimo porque empezamos ya a estigmatizar o estigmatizarnos mutuamente con apelativos de paramilitares, de guerrilleros, este es tal y tal, y terminamos creando una sociedad dividida. Y cuando el común de la gente, o el ciudadano, digámoslo así, urbano, empieza a tener esa concepción de una sociedad dividida, se vuelve muy peligroso. Lo segundo que veo frente a este fenómeno es que definitivamente si empezamos el proceso con las FARC,
esto tenía que conllevar y tiene que conllevar a otro tipo de procesos. Primero, el proceso con el ELN, y después nos tenemos que preguntar qué pasa con esos grupos al margen de la ley, las BACRIM y tanta violencia que se ve en la ciudad, porque realmente si después no se aborda ese otro tipo de problemáticas, lo único que se hace es seguir reciclando. Yo he acompañado más que procesos de carácter rural, procesos urbanos, y a mí me ha tocado ver en muchas ocasiones cómo se reciclan las violencias de Medellín. Incluso el arzobispo de Medellín hace 2 o 3 años sacó en unos 14 puntos que analizaba la situación de ciudad, hablaba de esto, que vivimos una violencia reciclada. Ahora, una de las cosas que a mí me preocupaba más con el proceso, con las FARC en la actualidad, era que muchas personas estaban empezando a irse para otros grupos. Y empezaba un reciclaje, empezaba ese reciclaje. Y hay que empezar a minar ese tipo de cosas. Lo otro que, de una u otra manera, nosotros todos los colombianos tenemos que ser conscientes que la paz no la podemos esperar en un sillón bien cómodos, sino que de una u otra manera todos tenemos que dar una cuota de sacrificio para la paz. Entonces, la paz no es simplemente uno esperar que el otro negocie, sino preguntarme yo qué estoy haciendo. Padre, y cuál es mi aporte. Precisamente el Gobierno Nacional dice que no tiene conocimiento sobre cuántas personas secuestradas tiene el ELN. ¿Aún así es seguro iniciar un diálogo sabiendo que hay personas aún privadas de la libertad? Bueno, es un riesgo que hay que tomar, pero una de las exigencias que debe haber es eso, empezar por ponernos en la verdad, porque es una de las cosas más difíciles que hay, no solamente en el aspecto psicológico de los grupos, sino también en el aspecto individual. Es ponerse en la verdad y empezar un diálogo desde la sinceridad. Por eso es una de las cosas que hay que empezar a plantear para que no simplemente nos quedemos en especulaciones, nos quedemos simplemente en imaginarios colectivos. Pero en muchas ocasiones también empezamos a manejar ciertos imaginarios. Ahora, uno que experimenta también en el conflicto armado colombiano, que en muchas ocasiones hay grupos que no pertenecen a la delincuencia, digamos, organizada, o que no pertenecen a los grupos subversivos en Colombia, y como decimos en un lenguaje popular, se chapean, es decir, utilizan el nombre del grupo sin ser del grupo para delinquir. Entonces eso también hay que empezar a mirarlo con lupa, porque uno ve que eso suele suceder también en el campo y también en la ciudad, que muchos utilizan el nombre de un determinado grupo para decir nosotros estamos delinquiendo, cuando realmente se empieza a indagar y realmente no son de ese grupo determinado. Senadora, ¿qué piensa lo que dice el padre? Sí, varias cosas. La primera, el padre decía aquí se ha intentado mucho por la vía militar y poco con el diálogo. Yo en cambio creo que es todo lo contrario. Aquí sí hay un afán de dialoguitis que ha llevado a que con la FARC este es el 10º intento de proceso de paz. Con el ELN otro tanto, el número es casi similar. ¿Cuál ha sido el problema? Que los procesos de paz siempre han sido usados por estos grupos como estrategia de guerra. Entonces inician procesos de paz para que cese el ataque del Estado contra sus estructuras y aprovechan esos procesos para fortalecerse militarmente, para mostrar otra cara políticamente, y eso ha pasado sistemáticamente en los procesos, tanto con FARC como con el ELN. Entonces yo no creo que sea cierto que aquí la única vía en 50 años ha sido la Armada, es el 10º proceso. Y con el ELN, intentó Samper, intentó Pastrana, intentó Álvaro Uribe, todos han intentado. Otra cosa que me parece muy importante que dice el padre, aquí sí se tiene que pensar en todas las organizaciones criminales y cuál va a ser la política, porque es que aquí no solo hay FARC, ELN, aquí hay BACRIM, aquí hay estructuras de narcotráfico, aquí hay combos, aquí hay un montón de entes generadores de violencia. Y también es cierto que se chapean. Y le doy un ejemplo. En el país muchos miembros de la FARC estaban delinquiendo con brazaletes del ELN.
para ayudar a llegar al ELN fortalecido a la mesa a partir de actividades criminales, que ese es otro viciecito que se tiene que acabar. Y es que las organizaciones arrecian en el crimen para llegar fortalecidas a negociar a la mesa. ¿Y quién paga las consecuencias de ese proceso? Los colombianos, los colombianos. Y el tema de cómo cambian. Mire, ahora todo el mundo dice, yo estuve esta mañana en un colegio y alguien me decía, es que hay que cuidar los procesos de desmovilización porque, mire, las BACRIM son puros exparamilitares que están reincidiendo. Y yo le decía, ojo con eso, que las BACRIM tienen de todo, tienen paracos, guerrilleros, tienen nuevos criminales, tienen traquetos, tienen de todo. La prueba es el Clan Úsuga. Hoy el Clan Úsuga tiene en jaque a 4 departamentos del país con un paro armado. Dolorosamente se padeció en Urabá. Yo creo que la gente vio las imágenes, hoy no pudo, en muchos municipios de Urabá los niños no podían ir a las escuelas, obligaron a cerrar todos los negocios. Y uno se da cuenta que ese Clan Úsuga tiene de todo, tiene gente que era paramilitar, gente que era guerrillera, de hecho Otoniel del Clan Úsuga es primo de un comandante de frente de la FARC. Entonces eso sí es cierto, aquí se empieza a presentar una mezcolanza porque es que aquí no hay un tema ideológico de fondo. Aquí lo que hay son criminales detrás de negocios, que a veces se combaten, a veces actúan como aliados, que fácilmente pueden pasar de una organización a otra y cambiarse el brazalete. Y yo creo que eso sí requiere una política mucho más integral, mucho más clara. Y sí creo que hay que cuidar el ejemplo que uno da en la manera en cómo maneja los procesos. Porque el padre tiene razón en otro tema muy delicado que ha pasado en Colombia. Y es la estigmatización y el querer dividir la sociedad entre amigos de la paz, amigos de la guerra, este es paraco, este es guerrillo. Mire, la inmensa mayoría de colombianos somos ciudadanos de bien, que nos levantamos 4:30, 5 de la mañana a trabajar para sacar la familia adelante, para construir una mejor nación. Yo creo que no existe un solo colombiano de bien que no quiera la paz. Padre, yo tengo 42 años, no he vivido un solo día de paz en este país. Y mi familia ha sido víctima de la guerrilla, de los paramilitares y de la oficina de Envigado. Lo que sí le puedo decir es que muchos diferimos en la forma. Y el debate tendría que ser en torno a la forma, para buscar unos puntos comunes que legitimen un proceso que logre consensos alrededor de ellos. Y la manera de lograrlo no es diciéndole amigo de la guerra o enemigo de la paz a todo el que democráticamente presente unos cuestionamientos a la manera en que se está negociando. Padre, ¿el proceso de paz es una estrategia de guerra? Bueno, ahora hay varias cosas que veo ahí. Lo primero, no solamente que los grupos guerrilleros se fortalecieron a partir de los diálogos, en los diálogos anteriores, sino que también se aprovechó la clase política colombiana. Aquí, por ejemplo, elegimos un determinado periodo presidente porque se dio la mano con un grupo determinado, otros porque le hizo la guerra a otro grupo. Entonces terminamos manipulando el tema de la paz a unos intereses concretos, ya intereses políticos o unos intereses de un grupo subversivo en Colombia. Ahora, yo pienso que lo principal en este tipo de cosas, a mí me parece interesante, aunque no tengo claro el primer punto del diálogo con el ELN, que es la participación civil, que es un punto que incluso, por ejemplo, con las FARC no se tenía, que es la participación. Ahí sí hay que tener como claridad a quiénes se le va a dar esa participación, qué se entiende por población civil y empezar a trabajar realmente donde todos construyamos. Porque, por ejemplo, una de las carencias o de los grandes baches que veo en el proceso actual con las FARC es que totalmente desconocemos el proceso que se está llevando. Como decía una persona del ELN, muy sabiamente decía, era la élite del gobierno con la élite de las FARC que están negociando, pero el común de la gente realmente no sabemos. Ahora, ese primer punto con el ELN me parece muy interesante si lo sabemos aprovechar todos y empezamos a construir.
Padre senadora, tenemos una llamada, el señor Alejandro Gamboa del barrio El Pomar. Don Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, don Alejandro. ¿Cuál es su inquietud? Pues mira, más que inquietud es un planteamiento en general. Yo creo que la senadora del Centro Democrático debería tener en cuenta que los procesos de paz no solamente han sido usados por las guerrillas, y estoy lejísimos de compaginar con algún pensamiento de las FARC o del ELN o de cualquier grupo armado, porque me considero un pacifista en muchos temas. Pero lo que sí es cierto es que los procesos de paz también han sido usados para engañar a los grupos armados ilegales. Y quiero recordarle que a las guerrillas, a muchos guerrilleros que entraron en procesos de paz en años pasados, también los asesinaron y también los masacraron. Y sucedió también con la UP. Entonces creo que la paz es un asunto que usted no puede politizar de esa manera, y como lo ha venido haciendo el Centro Democrático, tratando de incendiar el país a punta de miedo y de arriesgar a la gente a no pensar en una paz que es posible cuando llevamos más de 60 años en un proceso de guerra. O sea, 3 años para usted son demasiado tiempo cuando llevamos 60 años en una guerra. ¿Cree que la desconfianza es solamente de parte de la ciudadanía o del Estado colombiano? La desconfianza se siembra con pensamientos como el suyo, y la desconfianza se siembra a partir de las cosas mal hechas por las FARC y por el gobierno. Así que creo que este es el momento de tener una serenidad lo más temprano posible, y creo que es el tiempo de que el Centro Democrático piense en esa serenidad y asuma la paz de una manera clara, como lo hizo Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz del gobierno Uribe, llamando al Centro Democrático a pensar en la paz de manera seria y no a incendiar el país con un pensamiento tan retrógrado y tan básico, porque ustedes están invitando a un odio inconado en la sociedad colombiana, y eso es muy mezquino de parte de un partido político jugar de esa manera con la paz. Esa es la invitación, senadora. La historia tiene datos claros y no se puede abusar del hecho de que hayan sacado la historia, por ejemplo, del currículum de educación, y la gente ignore cosas como las masacres que se han dado, no solamente contra la población civil, no solamente contra agentes del Estado, sino también contra esos grupos de oposición que se formaron por condiciones sociales que son objetivas y que hoy nos tienen en graves situaciones de pobreza que el gobierno ha tratado de recuperar y que va por buen camino. Don Alejandro, muchas gracias. Senadora, ¿qué le respondemos? Lo primero que le tengo que decir a Alejandro es, Alejandro, en una democracia son muy importantes los partidos de oposición. Nosotros nunca hemos pretendido sembrar odio. Nosotros democráticamente hemos manifestado, y lo hemos hecho públicamente, las objeciones que tenemos frente al proceso. Hace mucho daño no aprender a escucharnos con paciencia, con afecto. Uno no puede hacer política con odio, y aquí no se pretende hacer política con odio. Aquí hay unas objeciones y unas preocupaciones que nacen de un partido, que es un partido que representa a unos ciudadanos y que tiene unas preocupaciones por el proceso tal cual ha sido planteado. También le diría a Alejandro que tenga en cuenta que es que no son 3 años de intento de negociación, este es el 10º intento. Han sido muchos años de intentos, de procesos de paz, este no es el primero y seguramente no será el último. Y generalmente han sido usados como una estrategia para fortalecimiento de las organizaciones criminales. También le diría a Alejandro, en esa revisión que él invita a hacer de la historia, el proceso más grande de desmovilización que ha tenido Colombia fue en el gobierno de Álvaro Uribe. Nosotros desmovilizamos 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Como no se pudo hacer una desmovilización masiva, fueron desmovilizaciones individuales. Personas como alias Karina, alias Amir, pertenecientes a la FARC, se desmovilizaron en nuestro gobierno. ¿Eso qué demuestra? Nosotros no somos enemigos de los procesos de diálogo, de desmovilización y desarme, pero nosotros sí creemos que tienen que existir unas condiciones para garantizar la seguridad, para garantizar el derecho que tienen que tener las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, para no cometer injusticias. Yo pongo un ejemplo. Cuando nosotros hicimos el proceso, recuerdo, padre, que cuando dijimos que iban a pagar 8 años de cárcel, no nos bajaron de paracos.
Hoy la FARC dice que no paga un solo día de cárcel. ¿Por qué 8 años? Si me preguntan a mí, yo le hubiese dado a todos ellos cadena perpetua. Pero en aras de la paz uno tiene que hacer un balance entre paz y justicia y tiene que sacrificar mucho la justicia. Sin embargo, ese sacrificio de la justicia se tiene que hacer teniendo en cuenta la Constitución y unas normas internacionales. Hay una cosa que uno tiene que recordar en la historia. Colombia firmó el Estatuto de Roma, pertenece a la Corte Penal Internacional. A partir de ese momento se estableció que los delitos atroces y de lesa humanidad no pueden tener ni amnistía ni indulto. ¿Por qué hago este recuento? En mi partido político hay un exguerrillero desmovilizado del M-19, Eber Bustamante. A mí mucha gente me pregunta, ¿usted por qué no quiere que la FARC sea amnistiada y tiene a un guerrillero amnistiado en su partido? Porque las condiciones eran distintas. En ese momento no se había firmado el Estatuto de Roma, no entraba la Corte Penal Internacional. En ese momento en los procesos del mundo era posible la amnistía y el indulto para delitos atroces y de lesa humanidad. Hoy no es factible, hoy no es factible. Yo me pregunto, ¿por qué los que decían que era muy poquito 8 años para los paramilitares, hoy le parece mucho para la FARC? Son organizaciones igual de criminales. Son organizaciones que se han dedicado al narcotráfico, que han extorsionado, que han secuestrado, que han causado dolor. ¿O es que vale menos la víctima de un guerrillero que la de un paramilitar? Esa es una pregunta que uno se tiene que hacer. Otra pregunta que uno hace, ¿por qué no elegibilidad política para quienes cometieron delitos atroces y de lesa humanidad? La Constitución dice, quien haya sido condenado por un delito no puede hacer política, a menos que sea un delito político. La sonada, la rebelión, portar uniformes de uso privativo de las fuerzas militares son delitos políticos. Quien los haya cometido puede participar en política, pero poner bombas, reclutar forzosamente menores, secuestrar, no son delitos políticos. Uno no puede decir que es delito político cualquier delito porque se aduzcan razones políticas. Eso da mal ejemplo. Entonces vamos a terminar con un país gobernado por paramilitares y guerrilleros, porque los colombianos tienen que pensar eso también. El tratamiento benéfico que hoy le den a la FARC lo van a pedir otras organizaciones criminales. Uno tiene que buscar dar buen ejemplo, uno tiene que buscar un balance entre justicia y paz y tiene que buscar unos mínimos que mantengan el Estado de Derecho. Senadora, sacerdote Juan Carlos Velázquez, vamos a una pausa, los invito a que hagamos una pausa para unos mensajes institucionales y ya regresamos. Continuamos en Periodísticos Telemedellín hablando sobre los diálogos de paz del gobierno y el ELN. Bueno, a diferencia de los diálogos de paz con las FARC, esta vez se va a permitir la participación de la sociedad en el proceso de paz. Senadora, ¿es esto conveniente? Primero hay que aclarar varias cosas. En el proceso con la FARC sí existió participación de sociedad civil, a través de lo que ellos denominaron víctimas. Ajá. ¿Qué me preocupa a mí? Que ellos lo que hicieron fue tratar de disimular su responsabilidad como victimarios, llevando víctimas de todo, porque la FARC todo el tiempo dice que el principal victimario es el Estado para desdibujar su responsabilidad. Además hicieron unos foros con presencia de Naciones Unidas y de la Universidad Nacional, unos foros muy cerrados donde solo podían entrar ciertos sectores. Esa es la misma preocupación que yo tengo hoy con el ELN, que es participación de sociedad civil, es abrir para foros donde solo puedan ir ONGs o grupos organizados de ciudadanos simpatizantes del proceso o simpatizantes de sus políticas o de sus peticiones. Eso no es serio, eso no es serio. Yo pediría que en aras de la seriedad, este tema es un tema que amerita un debate público nacional, un debate democrático, un debate sin estigmas, un debate no cerrado, un debate que no discrimine y de víctimas reales de ellos, porque es que es muy fácil ahora salir a desdibujar su responsabilidad hablando de las víctimas de los demás. Padre. Bueno, a mí me gustó mucho ese primer punto, como lo he señalado, sobre todo porque el origen del ELN es un origen de comunidades de base. Sobre todo hay dos conjugaciones, un origen sindicalista, un origen de teología de la liberación,
la inspiración misma del ELN, que es en la revolución de 1959, y muchas personas que pertenecen a esta organización son personas que empezaron a trabajar en comunidades de base, haciendo trabajo en las comunidades. Ahora, me parece muy interesante porque incluso desde hace varios años vengo acompañando algunos procesos en la cárcel de Bellavista, en el patio técnico donde están algunos comandantes del ELN y por ejemplo tiene una mesa interreligiosa. Entonces no solamente está la iglesia católica, sino que está una mesa donde participa gente y personas, pastores evangélicos y personas de diferentes religiones. Por ejemplo, solamente en ese signo me parece interesante porque están muy abiertos. Otra vez estuve allí también y estuvieron rectores de diferentes universidades. No solamente, incluso se hacía esa crítica, no solamente la Universidad Nacional, sino de diferentes universidades están participando y empezando a pensar, no en clave, a mí me parece una cosa muy interesante, no en clave del ELN, sino en clave país. Y a mí me parece eso que nosotros tenemos que empezar a luchar, porque es que nosotros no podemos encerrarnos en tener una concepción de una institución o ser pro-institucionalistas, o la institución por la institución, porque terminamos fortaleciendo son instituciones o determinados grupos. No, nosotros tenemos que pensar ese en clave país, nosotros tenemos que empezar a romper barreras, quitándonos esos estigmas, quitándonos determinadas concepciones, incluso rompiendo paradigmas para pensar ese en clave país. A mí me pasó a nivel personal, narro algo muy fuerte. La semana antepasada yo trabajo en un colegio y llegué a eso de las 10 de la mañana y niños de preescolar me abrazaban y me decían padre y eran como 30, 40 niños y literalmente ahí se me encharcaron los ojos y no aguanté, me puse a llorar y yo me preguntaba, Dios mío, ¿yo qué país les estoy dejando a estos niños? ¿Qué futuro les estoy dejando? Y nosotros tenemos que pensar más allá de un proceso en pro de una institución, en pro de unas personas y pensar en clave, construir país. Cuando a nosotros se nos olvidó eso, entonces nos quedamos reducidos el proceso de FARC, el proceso del ELN, el proceso con Baquedin, el proceso, y empezamos simplemente a evacuar temas de grupitos, de grupos, y no construir país. Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar los colombianos, pensar en clave construir. Ahora, en ese primer punto, que me parece bien interesante, que es sentarnos todos y es empezar a aprovechar ese tipo de espacios para sentarnos todos y pensar no solamente en clave de qué vamos a hacer con el ELN o qué vamos a hacer con las FARC o qué vamos a hacer con las BACRIM, sino qué vamos a hacer para construir país, Padre, para tener un proyecto en común. ¿Usted cree que la guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN quieren en realidad construir país? Mire, cuando hace unos 8 años que les preguntaban a las guerrillas, a los paramilitares, a nuestros gobernantes cuál era el proyecto de país, y tenían un proyecto muy en común, muy parecido. Lo que pasa es que nosotros hay veces nos cerramos a unos intereses muy particulares. Cuando digo nosotros, no es solamente los grupos subversivos, sino también nuestra clase dirigente, ciudadano a pie. Entonces, a lo último, todos queremos llegar a un estado de confort, pero no llegar a construir un país y construir futuro para el otro. Hay que romper un poco nuestros egoísmos, porque nuestra concepción y nuestra sociedad nos enseñó fue a pensar en nosotros, en una clave individualista, pero no nos enseñó a pensar en el común. Padre, hoy el delegado del gobierno, Frank Perr, decía que los diálogos es el único camino que le queda al ELN, que de hecho ya ellos están derrotados, que fueron derrotados en el campo, pero sin embargo ellos tienen entre 4.000 y 5.000 hombres todavía. ¿Usted cree que es eso cierto? ¿Sí están derrotados militarmente? Bueno, hay dos alternativas que tiene hoy el ELN. Una, quedarse peleando toda la vida y sosteniendo, digámoslo como decimos en país, el cañazo, y sosteniendo pues el tema de la guerra. Históricamente las guerras de guerrillas nunca se terminan.
Es decir, cuando un grupo está inserto en un determinado territorio y no se está peleando contra otro ejército, sino contra una guerrilla, es muy difícil derrotarlo. Históricamente nunca se ha derrotado. Se podrían haber quedado así, pero yo veo que hay una evolución incluso en el diálogo del ELN, en la concepción ideológica de ellos, sobre todo que yo veo también una gran diferencia. Los dirigentes y la gente que está dentro del ELN en su gran mayoría son personas que leen mucho y que estudian muchísimo. Ahora que tiene una concepción que eso de una u otra manera los lleva también y los aboca al diálogo. Ahora, si nosotros leemos el contexto mundial, las guerrillas fue un fenómeno, podríamos decir, es un fenómeno del siglo pasado que hoy está llamado a superar Colombia. Nosotros nos quedamos con un fenómeno del siglo pasado. Senadora, ¿qué tan cierto es que están derrotados militarmente? Varias cosas quisiera señalar yo. La primera es que a mí me preocupa mucho cuando se usa el término guerrilla, porque mundialmente es un término muy romántico, de revolucionario, y así nacieron, pero eso no son hoy. Hoy son organizaciones criminales que se dedican también al narcotráfico. Y aquí hay un tema que hay de ver de fondo, que tenemos que ver de fondo, que es el tema también del negocio y de la renta, porque todos los criminales, todas las organizaciones criminales en el mundo tienen un discurso justificatorio de su violencia. Así terminen siendo solamente organizaciones depredadoras que generan una renta. Mire, cuando en Centroamérica se desmovilizaron las guerrillas fue porque se les acabó el flujo económico de los países cuando se cayó la cortina de hierro. ¿Por qué no pasó en Colombia? Porque tenían autonomía económica. Y hoy la tienen. Hoy la FARC es considerada, según la revista Forbes, la tercera organización terrorista más rica del mundo, después de ISIS y Hamas. La renta del ELN no es nada despreciable también, no solo por el tema de narcotráfico, sino también por el tema de la voladura de oleoductos, de extorsión, ahí hay muchos delitos, de secuestro. Estas son cosas por las que uno se tiene que preguntar de fondo y que están ahí con estas organizaciones. A uno le preocupa, porque cuando uno habla de tenemos que pensar en país, yo estoy totalmente de acuerdo. Mire, Colombia tiene que pensar en reformar la justicia, en fortalecimiento institucional, en profundizar la democracia económica, política y social. Y esas transformaciones de fondo no pueden depender ni de la FARC, ni del ELN, ni de las BACRIM, ni ninguno de ellos. Esa construcción tiene que ser una construcción colectiva de los colombianos de bien, porque la otra cosa que a uno le preocupa es el mensaje, y es que en Colombia se pretenda construir una democracia de fusil. Entonces, que sean los del fusil los que determinen las condiciones de hacia dónde tiene que ir el país. Eso es muy preocupante. Padre. Bueno, ahora dentro de esa concepción a mí me parece bien interesante y sobre todo que la participación se le da a la gente y que a diferencia del proceso con la FARC empieza a participar en determinados grupos o determinadas instituciones que no están marcatizados con bien sea con la izquierda colombiana o que no están marcatizados con la derecha. Eso me parece pues interesante. Y sobre todo, por ejemplo, cuando yo miro el tema de las iglesias, que de una u otra manera no se puede desconocer el origen del ELN y que muchos militantes fueron religiosos, me parece que no solamente tiene esa connotación positiva que participa no solamente la Iglesia Católica, sino muchas iglesias dentro de estos procesos. Bueno, tenemos otro tema y ya estamos a 8 minutos, ya se nos va a acabar el tiempo, pero hablemos de la marcha del 2 de abril. Me decía que, senadora, al principio, que no es una marcha convocada por el Centro Democrático. Háblenos de esa marcha, ¿cuál es el objetivo de esa marcha? Hay varias cosas. Mire, esta marcha yo creo que es una marcha ciudadana, cívica, que busca una vía de escape porque hoy la ciudadanía en Colombia está inconforme. Está inconforme con muchas cosas, está inconforme con la corrupción, con la crisis hospitalaria, está inconforme con el mal manejo económico, está inconforme con el manejo que se le está dando al proceso de paz. Hoy yo diría que en el corazón de cada colombiano hay una razón para marchar. ¿Por qué me parece importante aclarar que es cívica? Porque nosotros decidimos acompañar la marcha, pero no es nuestra marcha.
Hoy, por ejemplo, a mí me enviaron un comunicado de la Asociación de Transportadores de Carga diciendo que va a marchar. Un comunicado de varios dirigentes sindicales, del sindicato energético, de otros sindicatos de Medellín diciendo que van a marchar. Entonces yo creo que el que esté inconforme y quiera marchar, marche. A mí me parece una alternativa democrática y válida. Lo hace Brasil, lo hace Venezuela, lo hace Guatemala. Si Colombia lo quiere hacer, que lo haga. Yo como senadora represento ciudadanos, los ciudadanos quieren calle y yo los voy a acompañar en la calle. Yo siento que es mi obligación. ¿Qué angustias tengo yo hoy? Hoy salió el hijo del presidente en Twitter a decir que esta marcha la estaba convocando el clan Úsuga. Esta no es una marcha de bandidos, esta es una marcha ciudadana. Hace mucho daño ese tipo de afirmaciones. Entonces, mire, Colombia le tiene que tener menos miedo a la oposición democrática, menos miedo a la resistencia pacífica, a que los ciudadanos se manifiesten. Eso es parte de la democracia. Eso es parte de la democracia, los ciudadanos tienen derecho a hacerlo y yo no veo nada de malo en eso y el gobierno debería respetar esas manifestaciones. Padre, usted va a salir a marchar, sino porque se está riendo. A mí me pareció muy simpático porque, usted me disculpa, senadora, pero me parecía un discurso muy de izquierda cuando invitaba a salir a marchar. Y me parece muy simpático el fenómeno que pasa en el país cuando ya es el otro lado, los que hablan del derecho a salir a marchar, el derecho de salir a protestar, cuando, por ejemplo, en los 80 eso era muy de izquierda. Entonces me llama mucho la atención ese tipo de fenómenos. Ahora, me da un temor frente a este tipo de movimientos que se van creando, porque realmente el gran interrogante es, estamos con ese tipo de movimientos, de marchas, estamos polarizando el país, es el gran interrogante que me crea a mí. Estamos con este tipo de movimientos, de marchas, estamos polarizando. Ahora, cuando se hace un sancocho y se recoge de todo, se vuelve también muy peligroso en ese tipo también de marchas. Senadora. Hay una cosa ahí, es, mire, uno no puede decir que una marcha es buena si es de izquierda, o es buena si es de derecha, o es buena. Yo creo que toda manifestación democrática, porque hay que diferenciar el derecho a disentir en las democracias a la conducta criminal, son distintas. El derecho a disentir es un derecho ciudadano, es un derecho que no es ni de izquierda ni de derecha, que no es exclusivo de ninguna ideología. Yo creo que eso le hace falta a Colombia, a mí me gusta, a mí me entusiasma. Mire, yo me pego de cuanta marcha me llaman. Yo marché contra la venta de Isagen. Yo marché en el 2012, fui la única, que fui como con 3 más, con una bandera a la Alpujarra cuando Santos dijo que iba a empezar a negociar con la FARC. Porque yo creo en eso, yo creo en el poder ciudadano. A mí me gusta la marcha, a mí me gusta marchar con los sindicatos. Yo tengo la fortuna de tener grandes amigos del sindicato de Leonisa, de la compañía de empaques de Isagen, y cuando me han llamado ahí he estado con ellos. Y yo creo una cosa y es, algo se ha cambiado, padre, de los 80 ahora. Hoy el ciudadano está más informado y más formado. Y hoy hay una cosa que antes no había en redes sociales. Y hoy el ciudadano quiere participar más, quiere ser más activo, se quiere manifestar. Yo siempre traigo a la memoria las imágenes de lo que viene pasando en Guatemala, en Brasil y en Venezuela, porque yo creo que hoy hay un ambiente distinto. Hoy creo que el ciudadano se está empoderando y yo le doy la bienvenida a las marchas. Y creo que es muy importante y creo que ayuda a que madure y a que se fortalezca la democracia. Bueno, padre, Ahora, no me respondió la pregunta, ¿va a marchar? No, yo no marcho. Porque, ¿Por qué no marcha? Porque me da temor empezar a polarizar el país. Ave María, padre, empezar, no crea usted que una marcha sí, va a polarizar un país donde ya el empezaron, discurso oficial ha tratado de hacerlo. y empezar que la otra parte, digámoslo así, el discurso oficial, como dice la senadora, empiece también a hacer, digámoslo así, la contramarcha, y eso existe el peligro de crear batallas campales y polarizar más el país, cuando todos debemos de empezar a pensar en un proyecto de país más que crear divisiones desde este tipo de movimientos. Yo creo en la democracia, yo creo en el poder ciudadano, yo creo en las marchas
Y yo creo que aquí lo que polariza es estigmatizar, es no podernos escuchar, es no poder respetar la posición del otro. Por eso vuelvo y digo, me pareció tan doloroso que hoy salieran a decir que era el clan Úsuga el que presionaba una marcha que es una marcha ciudadana, que es una marcha cívica, y que yo espero que se haga con todo el respeto, que no lleguen a sabotear, eso no hace bien. Miren, el paro que hubo recientemente, volvieron nada de grafitis otra vez Bogotá, que ya habían limpiado bien bonita esa plaza. Yo creo que eso no le hace bien, yo creo que hay que aprender a manifestarnos con respeto. Estoy segura que lo vamos a hacer, esta no es mi primera marcha. Yo he marchado mucho, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir pidiéndolo a los ciudadanos que lo hagan y sigo creyendo que la única alternativa es el poder ciudadano. Es muy difícil que los de arriba escuchen si los de abajo no dicen nada. Nosotros como ciudadanía, como pueblo, tenemos que movilizarnos, tenemos que manifestar nuestro inconformismo y ese es nuestro derecho en democracia. Yo voy a guardar la suela de los zapatos para el 1 de mayo. Guárdela, padre, que esa también es muy importante y sobre todo ahora que se ha caído tanto el empleo. Senadora, padre, muchas gracias por estar con nosotros en Periodísticos Telemedellín. No, rápidamente, tenemos 30 segundos, pero no puedo dejarlos ir sin preguntarles qué piensan de las medidas que se implementaron hoy por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para disminuir pues todos los índices de contaminación ambiental. Senadora, rápidamente. Primero, enhorabuena. El tema de controlar la contaminación ambiental tiene que ser un compromiso de todos en Medellín. Todos tenemos que tener en cuenta que hoy lo que estamos viviendo es una amenaza de un problema de salud pública. Eso nos va a exigir estos sacrificios y ojalá estas medidas no se tomen ahora solo como medidas de choque, sino que empecemos a generar toda esa cultura de compromiso con el medio ambiente. Padre. A mí me fascina sobre todo porque está muy acorde con el discurso del Papa Francisco en Laudato Si, que nos habla de cuidar nuestra casa en común. No solamente pensar en usufructuar esta casa en común o nuestra tacita de plata en nuestra ciudad, que la queremos y la amamos tanto en el momento, sino pensar también en clave futuro. Padre, senadora, gracias por acompañarnos en Periodísticos Telemedellín y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. No se vayan de nuestra programación porque ya viene el programa que ha pasado con Chicho el Malo, Bernie Bluman y Diego Peña. Una feliz noche para todos.